gracias a la organización también por haberme invitado. Y bueno, pues yo voy a hablar de... Esto es como casi un congreso de médicos, ¿no? Hablamos de enfermedades, pues vamos a hablar de una enfermedad o el origen de un proyecto que es el incendio, como comentó, ese incendio atroz en La Gomera en el año 2012, en el Parque Nacional de Garajonay. Bueno, este incendio dejó paisajes como este y dejó secuelas sociales cuya imagen puede ser las manifestaciones que produjo. O sea, un incendio debido sobre todo quizá más a la parte humana, el hecho de que quemó pues, muchas casas, por eso produjo pues, una gran conmoción social, como dije, mucha protesta en la calle, mucha afección a los paisajes de la isla, pero sobre todo un legado que va a durar bastantes generaciones de todos estos bosques de laurisilva quemados en las cumbres de la isla. Y como consecuencia de todo esto, pues aparte de la conflictividad social, surge también debate político y también debate técnico de cómo hacer las cosas. Y bueno, sobre esto va a rondar en buena parte el planteamiento que voy a hacer, porque en restauración, como ocurre con cualquier cosa que se hace en la vida, bueno, pues no todo el mundo piensa igual y hay bastantes opiniones sobre cómo hacer las cosas. Y bueno, y no es malo, ¿no? No es malo que en principio que haya debate. Sí, quizás sea malo, bueno, pues al final que el debate, digamos, rompa o no estimule el ejercicio de las cosas que hay que hacer, ¿no? Bueno, para un poco situarnos en lo que vamos a hablar, aunque estamos en Canarias y todo el mundo sabe lo que es la laurisilva, pero bueno, comentar que estamos hablando de un ecosistema, por supuesto el ecosistema posiblemente con mayor tasas de endemicidad en la Unión Europea, endemicidad local, ejemplo de radiaciones, evolución, en fin, paisajes relíticos, refugio del terciario, en fin, todas estas cosas. En fin, un ecosistema que casi que es un mito, ¿no? Un mito que tiene una distribución pues muy pequeña, es realmente un relicto ya no solamente por causas naturales, sino también por causas humanas, porque de los paisajes que tendríamos en... A ver, ¿dónde está la señal? ¿La veis? Por aquí. Está por aquí, a ver. Ahora ya. La distribución original, en torno a 90.000 hectáreas en las islas, se redujeron de forma que apenas en los años 70 quedaban 18.000. Hoy ha aumentado, aparecen así las cifras en el inventario forestal, a unas 30.000, lo cual supone pues, que estamos hablando de la mayor parte de estos bosques, son bosques muy jóvenes. Realmente bosques que tengan el aspecto bueno, con estos monumentos, apenas quedan 3.000 hectáreas, 5.000 si somos un poco más flexibles. O sea, superficie es muy pequeña. Lo que domina generalmente son este tipo de formaciones degradadas. Y por tanto, de lo que estamos hablando es de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pensar en la gestión de estos pocos reductos que nos quedan, ¿no? Bueno, el Parque Nacional de Garajonay, la representación que sea de esta laurisilva dentro del sistema de parques nacionales, pues aquí vemos en el mapa de la derecha la distribución que tendría originalmente, y vean en verde, a ver, porque yo no me aclaro con el... Aquí. Estas serían realmente las zonas donde tenemos bosques relativamente bien conservados. O sea que dentro del, digamos, la joya de la corona, vemos cómo realmente tenemos zonas importantes que están, en fin, con bosques secundarios, ¿no? Y si nos vamos al mapa de la izquierda, además vemos que tenemos teselas ahí, retazos de bosques diferentes. Realmente la laurisilva es un mosaico de diferentes tipos de bosques, y vemos como determinados tipos de bosques realmente son, bueno, tienen muy pocas hectáreas.
O sea que basta que un gran incendio nos entre en el parque para que se nos cargue pues, determinados tipos de hábitats. Hábitats, por ejemplo, como los bosques de tiles, que están solamente verticalmente en La Palma y en La Gomera, y que nos quedan en La Gomera pues 90 hectáreas, 100 hectáreas. Entonces creo que es importante situar esto porque tiene mucho que ver con el planteamiento. Bueno, se crea el Parque Nacional en un momento en que ya estaban los usos del monte en declive y bueno, pues se plantea la reelectrolización del ecosistema mediante la no intervención. No intervención porque ayuda además el momento social de abandono, ¿no? Con una situación también particular, y es que esta zona estaba cubierta de plantaciones de especies exóticas, de plantaciones de pinos y eucaliptos. En estas zonas desarrolló el parque buena parte de su actividad gestora, perdón, que se me ha ido para atrás, desde su comienzo, desde mediados de los años 80, donde pues a través de un programa intenso de restauración se fueron eliminando los pinares mediante aclareos sucesivos y implantación bajo la cubierta, en unas zonas además que son las zonas más duras, ambientalmente más continentales y de más dificultades. Y bueno, pues vemos cómo ha habido una gran transformación hacia bosques jóvenes de laurisilva. Aquí tienen las imágenes que sirven un poco de referencia de lo que estoy comentando. Bueno, en agosto del 2012 tenemos este gran incendio, un 10% de la isla, y que se come el 10% del Parque Nacional. Bueno, el incendio tuvo fases virulentas, como todas estas que estamos viendo, donde sobre todo en los bordes del parque, en las zonas más jóvenes, donde pues, por el tipo de vegetación y unas condiciones muy extremas, pues favorece la rápida expansión del incendio. Y después pues esta imagen que parece nuestra pequeña Amazonia quemándose, ¿no? Ya el incendio, las llamas se han ido al suelo y quemando por debajo de la laurisilva, bueno, un trabajo de zapa implacable que duró 3 meses, quemándose los suelos y demás, aparte de la vegetación. Bueno, el análisis de lo que ocurrió en cuanto a severidad, lo que nos dice, este es un poco el mapa de la zona quemada dentro del Parque Nacional, cómo tenemos el incendio de copas, en buena parte, sobre todo en las zonas, ya digo, de bosques más jóvenes, y a medida que va entrando en los bosques más viejos, pues se va produciendo este tipo de incendio de superficie, con unos niveles de severidad pues, inferiores, y vemos cómo esto está muy relacionado con, cuando vemos aquí el tipo o sea, la proporción de zonas incendiadas, la severidad en relación con la estructura del bosque, vemos cómo está muy relacionada el incendio de copa con los bosques de menor talla. A partir de unos 12 metros de altura del dosel, el incendio ya prácticamente se tira a la superficie. Esto lo que nos lleva es a una cuestión, y es que cuanto mejor conservados y más desarrollados tengamos nuestros bosques, menos intensos van a ser los incendios y más fáciles de hacer la lucha contra ellos. De hecho, bueno, vemos aquí el mapa de la calidad de la vegetación, y vemos cómo el área del incendio apenas penetró en esta zona en bosques pues, realmente maduros, ¿no? Bueno, los efectos del incendio, bueno, uno de los elementos claves fue la pérdida de suelo, sobre todo en las zonas en que los bosques estaban relativamente bien desarrollados, donde se produjeron unas capas de cenizas de gran profundidad, totalmente calcinadas y desagregadas. Vinieron las primeras lluvias de otoño, 500 litros en un mes, y bueno, pues nos limpió el suelo. Se hizo un gran esfuerzo con este tipo de estructuras, de pantallas, se hicieron 10 kilómetros de barreras que frenaron en parte las pérdidas, pero bueno. Y enseguida empezamos a hacer pues,
bueno, a tratar de entender las situaciones que teníamos, parcelas de seguimiento, muestreos de suelos, de la hidrología, buscar colaboradores. Pensamos al final también en un proyecto LIFE, que finalmente lo redactamos y lo conseguimos, ¿no? Y bueno, y en las actuaciones de emergencia. La evaluación de los daños es esta sería el mapa. Vemos cómo en todo el incendio realmente lo que se quema en la mayor parte de la superficie son vegetación sucesional, matorrales de sucesión. Los tonos verdes son ya dentro de la mayor parte, dentro del Parque Nacional, corresponden a formaciones de laurisilva. Aquí vemos las superficies dentro del parque y el resto de la isla, cómo aquí están concentradas las superficies afectadas de bosque de laurisilva, ¿no? En el interior del Parque Nacional. Y bueno, pues entre lo que se quemó está pues todo lo que se hizo de aquella labor que hablaba del programa de restauración, donde las plantaciones de pino que se habían transformado ya en bosques jóvenes otra vez vuelven a calcinarse, ¿no? Y a desaparecer, pero no a desaparecer realmente, porque esto rebrota y bueno, pues tiene su evolución. O sea que buena parte del trabajo que se ha hecho no fue en vano. No voy a hablar de otra de las cuestiones que es importante también tener en cuenta, y es la gran cantidad de especies amenazadas de flora que tenemos, ¿no? Y que fueron afectadas y muy mal paradas, muchas de ellas, dentro de los incendios. Esto es una cuestión que quiero aquí llamar la atención, porque hay muchos estudios en Canarias donde se han valorado los impactos de los incendios y no se tiene en cuenta, como no se conoce, el impacto sobre las especies de flora amenazada. A veces se dice que el incendio no pasa nada, en los pinares sobre todo, y sobre esto creo que hay todavía mucho que discutir y que hablar. Porque entre otras cosas, yo soy de la opinión de que no conocemos nuestra vegetación, la vegetación realmente original, porque ha desaparecido. Y bueno, pues tenemos el proyecto LIFE Garajona y Vive, con una visión, como suelo decir ahora, está en la palabra, integral. Pues sí, queríamos hacer algo integral. Integral porque el problema de los incendios es integral, porque afecta muchas cosas, entre otras cuestiones está producido por el ser humano y ahí hay un problema social. Tenéis que tener en cuenta lo que ha pasado con la vegetación, con el suelo, con la hidrología, en fin. Se ha tratado de estudiar el medio físico, los impactos del incendio y producir tres cuestiones, unos planes de prevención social de incendios. Esto es algo pues, de lo que se habla poco. Normalmente gastamos mucho dinero en la lucha contra los incendios, pero realmente poco en las causas, ¿no? Y restaurar y la lucha contra incendios es muy cara, pero la prevención social puede ser relativamente barata y producir grandes beneficios. Restaurar el ecosistema, por supuesto, es uno de los objetivos fundamentales. Facilitar de alguna forma y acelerar la recuperación de los ecosistemas. Vamos a ver por qué hablamos de acelerar, un poco en relación con la ponencia anterior. Potenciando de forma activa el restablecimiento de unas características similares a los ecosistemas originales de referencia. No voy a tratar los otros dos temas, que es la recuperación de la biodiversidad nativa, con especial relación a las especies amenazadas, que esta es una parte también muy importante. Y tampoco voy a hablar de la defensa y la prevención contra incendios, porque me voy a centrar, ya digo, en la primera parte. Lo que primero tenemos que pensar cuando estamos hablando de un programa de restauración es que esto tiene que ser una cosa ordenada, lo cual no suele ser habitual. Es importante disponer de buena información, pensar en nuestro caso además en las repercusiones del incendio, del estado en cómo han quedado las cosas y las tendencias de la sucesión y, por supuesto, establecer prioridades, ¿no? Para eso necesitamos una división territorial de unidades ambientales, el diagnóstico de la situación detallada en cada sitio, establecer alternativas de gestión con objetivos específicos y, en fin, al final, establecimiento de prioridades y un sistema de planificación a corto, medio y largo plazo y seguimiento y evaluación. Bien, sobre el impacto, bueno, pues estas cifras fundamentales, ¿no? La mortalidad de especies arbóreas. Normalmente en este tipo de bosques se piensa, cuando tenemos un incendio, que los árboles rebrotan.
Bueno, pues si los incendios, viendo la bibliografía en montes mediterráneos, cuando los bosques de cuercines, por ejemplo, el rebrote suelen dar por el 70-80% de la... Bueno, pues fíjese la mortalidad aquí. O sea, pues tenemos mortalidades que están en torno al 75%. Aquí las dos columnas es porque se hicieron inventarios en el año 2013 y en el año 2018. Y vemos cómo la mortalidad continuó 5 años después. Y además vemos cómo la mortalidad es diferente según las especies. De forma que la erica arbórea, por ejemplo, o la piconia, el palo blanco o el laurus, es muy importante y lo es menos, pero sigue siendo muy importante, en torno al 50%, justamente en las dos especies, en las especies más pioneras como la morella falla, y en menor medida en cuanto a lo que es ese carácter pionero, el Ilex canariensis. Si vemos la mortalidad, lo analizamos por tipos de bosques o por tipos de vegetación, vemos que también cambia. Y curiosamente, si comparamos, por ejemplo, el matorral, que solamente tiene erica arbórea, el matorral son, digamos, le llamamos a bosques de poco desarrollo, subarbóreos, ¿no?, de menos de 7 metros de altura. Lo comparamos con fallal brezal maduro, vemos que, por ejemplo, que el brezo, que está en torno al 60 y pico % de mortalidad, sube y llega al 70%. O sea que según el tipo de vegetación, según el grado de desarrollo del bosque, cambia también la mortalidad. Y bueno, si teníamos una composición determinada antes del incendio, vemos cómo las cosas cambian, ¿no?, en cuanto a lo que es por el rebrote, debido al rebrote. Pero sí, lo que vemos es que de alguna forma la composición sigue dependiendo un poco del estado original que había. O sea, vemos que hay una cierta relación. La laurisilva pues tienes más especies de árboles, en fin, pero con una gran caída. Esto es una cosa que es muy importante. Vemos como tenemos una gran caída de las lauráceas en general. Y lo que nos domina es, se queda favorecido, y más si vemos además el siguiente cuadro, que es el siguiente esquema, que es el número de brizales, o sea, la regeneración producida por diseminación. Lo que se está produciendo fundamentalmente es por brezo. O sea que, en definitiva, lo que se produce es una regresión brutal y un retroceso hacia un estado de bosques pioneros. Bosques pioneros, o sea, un empobrecimiento que, además, y esto es otra cuestión de cara a lo que es el futuro, estos bosques pioneros, además, son mucho más inflamables. Y en un estado de situación donde las igniciones son frecuentes, es una cuestión que habrá que pensar, ¿no?, porque nos va a condicionar la dinámica de los paisajes en el futuro en cuanto a ese paisaje de riesgo, ¿no? Bueno, si hacemos un análisis territorial del estado de la vegetación, teniendo en cuenta pues multitud de factores, tenemos una serie de unidades ambientales, que me he ido, que vamos a analizar con cierto detalle. Bueno, analizamos no solamente el rebrote, sino además el rebrote ha sido muy heterogéneo, sino que hay zonas que no sabemos por qué, pues mucho rebrote, y otras que no tienen ningún problema, y otras que prácticamente no hay rebrote. Entonces se ha estudiado esto con bastantes dificultades, sobre todo a través de trabajo de campo, porque ni los drones nos dan información suficiente. Vemos cómo los tipos de bosque, digamos del 1, bosques mejor conservados, de laurisilva, hasta zonas peor conservadas, vemos cómo en estas zonas hay poca, digamos, zonas con rebrote insuficiente. Después tenemos un salto en los bosques intermedios con superficies pues, importantes sin rebrote suficiente, y baja un poco en los bosques jóvenes, pero ya en las zonas más marginales vuelve a subir. Y, por supuesto, una expansión del matorral brutal en el inferior. A ver, esto hace falta un apuntador aquí. Bueno, analizando lo que ocurrió, por ejemplo, en los bosques de laurisilva, veríamos, esta sería la zona en concreto señalada, 42 hectáreas con un porcentaje, ya digo, de rebrote pues insuficiente, relativamente pequeño,
está habiendo muy buena regeneración de lauráceas en general. La regeneración del sotobosque se produce con especies heliófilas de laurisilva, no con el matorral, sino que son las especies heliófilas de la laurisilva. Y bueno, con este diagnóstico pues no es necesario, no vemos ninguna necesidad ni está justificado el intervenir. Aquí tendríamos pues un poco la secuencia de... Aquí tendríamos otras zonas ya también más desarrolladas, de mayor desarrollo, pero en el que esto ya sería falla brezal, se nota que ha evolucionado como el tipo anterior, donde el bosque fue soflamado, no hubo quema, con lo cual aquí tampoco hubo pérdida de suelos, porque después del incendio cayeron las hojas y hubo buena protección. Aquí lo que tenemos, pues, en general, es una regeneración del sotobosque, también sin matorral. El matorral, en principio, en el año 2014, apenas ocupaba el 13%, o sea, no hay bancos de semillas de matorral, están con las especies propias de la laurisilva. Y aquí sí lo que hemos visto es que lo que hay es una importante zona con rebrote muy insuficiente, o sea que el bosque se ha abierto demasiado. Teniendo en cuenta además que la regeneración que se está produciendo es de brezo, aquí lo que proponemos, y lo hemos hecho, es la plantación con especies propias de la laurisilva, especialmente en las vaguadas, que son más, en fin, que tienen mejores oportunidades. Aquí la restauración es muy rápida, muy fácil, muy sencilla, y bueno, pues esto es un poco la secuencia que aquí vemos la zona a la izquierda recién soflamado, muere todo el arbolado, el arbolado no tiene muy poca resistencia al arbolado de la laurisilva frente al incendio. Y bueno, pues las situaciones, ¿no? Aquí en este caso concreto, pues aquí se ha producido, en el de la izquierda, en la fotografía inferior de izquierda, un diseminado procedente de haya, una especie de lluvia de semillas que quedaron sin arder. Y también destacar la foto de la derecha superior, cómo a partir de los barranquillos, donde el incendio no se produce de forma tan intensa, se produce muy buena dispersión ladera arriba de vegetación de zonas abiertas de laurisilva. Por poner otro ejemplo, bueno, pues aquí ya es un fallal brezal semimaduro calcinado, donde pues lo que se observa en la foto son como los árboles grandes de hayas y de ceviños, bueno, están muertos, y también estos árboles que parecen como sin corteza, que son lauráceas, que estaban viniendo y estaban creándose, incluso en la vertiente sur del parque, un bosque de laureles, ¿no? Un bosque de laurisilva. Bien, pues en esta zona se corta totalmente esa progresión que se estaba produciendo. Lo que tenemos es un rebrote, o sea, un porcentaje de rebrote muy insuficiente en amplias zonas, en torno al 64%, y la regeneración por diseminado de brezo. El diseminado de brezo lo que nos va a crear, en definitiva, es un bosque, un brezal, como decía, que va a durar posiblemente pues, en torno a 200 años, estamos hablando de plazos muy largos, y crear un tipo de bosque muy relativamente pobre y además muy proclive a los incendios. En una vertiente sur, esto es algo, como decía, a considerar, ¿no? Bueno, tenemos este tipo de paisaje, sí, este tipo de paisaje con increíbles, ¿no? De colonización de las cenizas con funaria higrométrica. Bueno, es un paisaje que no estamos acostumbrados a ver y que ha sido el lecho, ¿no? Donde bueno, ha retenido primero el suelo y después pues, ahí se va produciendo esa regeneración. Aquí vemos en la izquierda estos regenerados de brezo que comentaba, y también a partir de determinadas zonas, sobre todo zonas rocosas, empieza a ser invadido por una generación de codesos. O sea que vamos también hacia una matorralización de estos espacios. Bueno, aquí tenemos otro tipo de orientación, de situación, donde pues, lo que estamos viendo ya un bosque menos desarrollado, con distintos tipos de matorral. En esta imagen pues, vemos zonas que habían sido antiguos pinares de plantación, como el incendio no agotó las
las repoblaciones que habíamos hecho de laurisilva, sino que se han rebrotado, o sea que no todo está perdido. Bueno, ¿qué trabajos estamos haciendo? Bueno, pues en estas zonas donde hay vegetación insuficiente, sobre todo en las zonas estas que hablábamos de zonas de funaria, lo que hemos hecho son estas repoblaciones con una serie de especies propias de la laurisilva en unas proporciones que, bueno, no voy a entrar en detalle el por qué. Aquí vemos, bueno, pues ya las repoblaciones un poco más desarrolladas y, bueno, pues estos espacios que están entre los árboles, cubiertos ya no por vegetación propia del cortejo florístico de la laurisilva, sino por especies de, bueno, hierbajos, ¿no? Especies ruderales. Y en el caso de las zonas de matorrales, en las zonas más difíciles, a diferencia de un poco lo que se habló de considerar el matorral como un enemigo, creo que es una noción muy peligrosa hablar del matorral en estos términos. Bueno, pues porque evidentemente es un propagador del fuego, pero muchas más cosas. Y es un hábitat para multitud de especies. A partir de ahí, los procesos utilizando los pájaros sirven de las aves, se sirven de ellos para hacer trasiego de semillas, en fin. Bueno, pues hemos hecho un tipo de trabajo ayudándonos del matorral, precisamente por el efecto nodriza que puede tener. Bueno, lo sistematizamos a través de estas calles y allí hacemos dentro de ellas, en estos espacios, las repoblaciones, ¿no? Y bueno, este es un método que requiere más cuidado, mucha atención, pero es fundamental, sobre todo para poder conseguir el arraigo de las plantaciones en la época estival, que es muy complicada en este tipo de zonas. Cuando se habla de bosques, no tenemos que pensar solamente en árboles, hay que pensar también, en fin, en todo lo que lo acompaña. Y bueno, en principio pensamos también cómo poder ayudar precisamente en estas zonas ruderalizadas, sin matorral, bueno, la cobertura, ¿no? Ayudar a la cobertura con especies. Hemos hecho siembras y bueno, pues han funcionado pues bastante bien. Incluso hemos visto, por ejemplo, qué efecto puede tener estos musgos si los quitamos para favorecer, que en principio creíamos que podía dificultar la germinación de especies de semillas pequeñas, y al contrario, esto es un manto buenísimo. Fíjense en la foto de la derecha como el rocío, ¿no? Pues se queda ahí, parece una especie de esponja, ¿no? Y cómo crece mucho más en estas esponjas y bajo también en la cobertura, no solamente en el crecimiento. Bueno, al final lo que tenemos es un paisaje que tenemos después de todos estos años, unas repoblaciones consolidadas de 106 hectáreas, otras en consolidación de 83 y 204 hectáreas, que son precisamente las zonas más difíciles, donde no se ha trabajado nada, ¿no? hasta el momento. Las zonas más difíciles precisamente serían este tipo de zonas de color marrón y de color y rojo, ¿no? Bueno, estas serían las repoblaciones que hemos hecho, y esto es el estado de recuperación actualmente. Seríamos, digamos, estas zonas de color amarillo donde tendríamos déficits de recuperación. Bueno, voy a pasar esto muy rápidamente. Utilizamos, lógicamente, la referencia de la vegetación potencial, teniendo en cuenta que esto es una lucubración, más que nada. O sea, tenemos indicios de cómo son y así utilizamos esos indicios, pero realmente hablar de referencias es complicado, porque estamos hablando de zonas que no... Esto, en fin, daría mucho de pie a discusión, pero en definitiva, en lo que llamamos fallales brezales en Canarias no sabemos realmente cómo eran, y yo pienso que buena parte de todo esto finalmente serían bosques de laurisilva. Bueno, una cuestión que quiero también comentar es que precisamente la sucesión posincendio lo que nos crean son paisajes muy inflamables que favorecen unas trayectorias de retroalimentación del fuego, debido a que las igniciones pues están ahí, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado
los modelos de combustible del parque, modelos que dominan el modelo 8, digamos el modelo más favorable para que no se disperse el fuego, no se propague el fuego, y este es el modelo 7, que sería un modelo pues, bueno, intermedio, ¿no?, entre el modelo 7 y el modelo 4 de matorrales. Modelos favorables. Bueno, lo que tenemos es esto, ya un paisaje mucho más inflamable. Esto contradice absolutamente con aquellos que dicen que el fuego lo que hace, o sea, la cuestión esta de que se debate de la, ¿cómo se llama?, la paradoja del fuego, ¿no?, donde en los paisajes que no llevan mucho tiempo sin arder, cada vez son más proclives al fuego. En nuestro territorio en absoluto es así. En absoluto es así. Nuestros matorrales se desarrollan muy rápido, en muy poco tiempo están ya para arder. Y al contrario, si nosotros tenemos bosques bien desarrollados, como los que puede dar la laurisilva, ese es el mayor seguro y el mejor paisaje que podemos tener frente al fuego. Y cuanto más maduro esté y menos fuego reciba, mejor. Sí. Hablamos de la amnesia y es muy importante esto. Lo que tenemos normalmente a la vista en nuestros paisajes son este tipo de fallales brezales. Fíjense en el sur del parque estos tocones de una generación de hace 80, 90, 100 años. En el sur del parque podemos tener casi cosas como esta, como la foto de abajo de la derecha. Es que no nos lo creemos. Y muchas cosas de la vegetación que hay, pasa lo mismo. Y ya por último, una cuestión que no sé si me das tiempo, Feluco, a hablar, son 5 o 6 diapositivas, es otro de los temas más conflictivos, que es la cuestión de la madera muerta. ¿Qué hacer con la madera muerta? Después del incendio, de lo único que se hablaba prácticamente era hay que cortar. Cortar significa, en los tiempos de hoy, meter mucha inversión, porque significa sacar, o sea, meter mucho dinero para hacer cosas que se pueden emplear en otras funciones. Pero además, realmente tiene sentido pensar en un área que el objetivo fundamental es la conservación, sacar toda esa madera con todos los impactos que conlleva. Fíjese en la foto. Esta es una foto donde se ha intervenido, digamos, hacia la izquierda, en primer término. Fíjense sobre las zonas donde se habían cubierto de musgos. O sea, tenemos unos impactos que pueden ser brutales. Bueno, positivos tendríamos factores paisajísticos, en todo caso. Reducir la cantidad de combustibles gruesos, esto sí que puede ser un problema. Esta es la única cuestión en debate, porque el resto, todos son ventajas respecto a mantener la madera muerta. Entre otras cosas, son bueno, lugares para la nidificación de aves, de montones mantener mucha biodiversidad. Son, digamos, auténticos flotadores, botes salvavidas para muchas especies, especialmente, sobre todo a partir después de los primeros 15, 20 años, cuando empiezan a entrar en sombra los árboles muertos que se van cayendo, de musgos y de hongos, que son, pues, albergan una riqueza que está ligada a lo que había antes del incendio, a los bosques antiguos, y que si son cortados desaparecen. Bueno, el espectáculo del arbolado quemado en pie dura efectivamente muchos años, pero vemos lo que ha pasado en otros incendios después de 20 y pico de años, como poco a poco eso se va diluyendo y eso no cuesta además nada, lo hace la naturaleza. Aquí tenemos los grados de acumulación de madera muerta, lo tenemos mapificado, y solamente serían en algunas zonas donde tendríamos problemas y habría que realmente gestionarlo. Y esta gestión, la propuesta nuestra es hacerlo a través, un poco lo que se comentaba antes para Gran Canaria, crear zonas apoyadas en zonas donde... Bueno, Ángel, si puedes ir terminando. Sí, estoy acabando. Sería pues crear estas zonas de seguridad y donde se necesitaría pues eliminar, por supuesto, la madera quemada, pero también una gestión de la vegetación, digamos, acelerando y favoreciendo unos modelos de combustible menos difíciles. Por último, comentar que una de las cuestiones fundamentales del futuro del Parque Nacional es el trabajar fuera, trabajar con la sociedad, la prevención social. En este papel, en esta cuestión, es también fundamental el mantener los mosaicos que están desapareciendo de cultivos agrícolas, sobre todo en los valles, ¿no?, que nos sirven como líneas de control de incendios. Fíjense
Fíjese en esta foto que es increíble, cómo esta especie de tsunami, que es como va avanzando la ola del incendio, y va dejando detrás, como si fuera un palincesto, los paisajes aterrazados de hace varias décadas, ¿no? Y bueno, pues las conclusiones ya, Aurelio, que el gran incendio del 2012 en el Parque Nacional y su entorno ha sido una gran catástrofe ecológica, posiblemente la mayor catástrofe ecológica que haya sufrido Canarias debido a un incendio en las últimas décadas, porque se ha quemado algo que no se quema habitualmente, como es laurisilva. Se precisa de un gran esfuerzo de actuaciones de restauración activa y prevención de incendios en los próximos años. Paralelamente se precisa desarrollar actuaciones de forma planificada, apoyada en seguimiento e investigación. Esto me parece esencial porque, ya digo, veo muchas actuaciones de restauración muy poco sólidas y creo que es muy fundamental el que estén fundamentadas y muy bien pensadas. Asimismo, es muy necesario impulsar políticas activas multisectoriales para frenar el abandono del espacio agrícola y rural. Esto parece que no tiene nada que ver con la conservación, pero realmente Canarias, la sociedad canaria, vive a espaldas de su mundo rural y el abandono que está teniendo el territorio tiene también consecuencias nefastas. O sea, tiene efectos positivos, como es lógico, porque vuelve otra vez la naturaleza. Pero, digamos, si no se sigue manteniendo un mínimo de mosaicos, vamos a tener muchos problemas similares al que hemos tenido con el incendio del 2012, porque toda esta vegetación que está saliendo ahora es un auténtico polvorín, ¿no? Y que se convierte en una bomba para la vegetación, digamos, más evolucionada. Y multiplicar, por supuesto, los esfuerzos en prevención social. Esto me parece fundamental. Hay que trabajar con la sociedad mucho más y, bueno, pues esta es otra de las cuestiones, ¿no?, que quería resaltar.